Hey, muy buenas amigos, sean bienvenidos a un video más de CryptoDivisa. Estamos de vuelta para realizar nuestro análisis de Bitcoin. Nos encontramos en el gráfico diario, precio actual $43,100. Wow, hemos visto cómo ha subido Bitcoin en estos últimos días, prácticamente la última semana ha incrementado. Vamos a medirlo aproximadamente su precio un 14% más. Esto desde los $35,000 aproximadamente, $36,000. Bueno, no ha parado de subir. Estamos observando hoy ya 7 de diciembre, acercándonos a mediados del año, ya próximo a que se acabe el 2023 e iniciar el 2024 con todas las energías, pero Bitcoin al parecer está dando la sorpresa, un diciembre alcista. Esto lo veníamos comentando anteriormente que podría llegar a suceder. El retroceso nunca se dio, nunca se generó ese retroceso después de la divergencia bajista que teníamos, que nos estaba marcando el gráfico diario. Vimos que no cayó por debajo de los $34,000 nuevamente, y a partir de ese punto desde los $35,000 para arriba. ¿Qué ha pasado? Se ha podido operar todos estos movimientos evidentemente en long, y hasta el día de hoy estos movimientos deberían seguirse operando hacia la alza, ya que pues el movimiento en un gráfico, primeramente un gráfico que es diario, que es un poco más importante que gráficos de 4 horas o gráficos de 1 hora, el movimiento sigue teniendo fuerza. Vemos nuestro ADX en este punto hizo un doble valle. Nosotros conocemos conforme la estrategia pues que esto es continuación del movimiento, manteniendo el volumen actual que se ha generado después de estos movimientos hacia la alza, pasando desde los $27,000. Actualmente podríamos estar esperando rangos en el precio, retrocesos. Yo considero que sí debe de haber uno importante que ya nos va a sorprender a todos. No sabemos en qué punto va a llegar, si llegando a los 45,000, si llegando a los $50,000, eso no lo sabemos, o a partir de aquí de los $43,000. Puede suceder en cualquier momento, pero nos va a dar una sorpresa. Sin embargo, hasta este momento los movimientos siguen siendo alcistas. Si nos vamos a temporalidades como son de 4 horas, gráficos de 1 hora, los movimientos que están sucediendo actualmente son de retroceso. Es decir, este movimiento, por ejemplo, que vemos en un gráfico de 4 horas, vemos que desde el pasado 5 de diciembre a las 2 de la tarde, el precio intentó alcanzar o rebasar lo que son los $44,500. Vimos que no lo ha logrado hacer con éxito. El precio a partir de ese punto, lo más alto, los 44,000, roceando los 44,600, no ha logrado pasarlo, pero hay que tener en cuenta que posterior a ese movimiento alcista debería suceder un rango retroceso. Esto hablando en temporalidades en gráficos de 4 horas, lo cual podrían ser retrocesos de entre un 5 o 6%. En ese punto podemos medir el último retroceso que ha tenido, ha sido de un 3% aproximadamente, 3.5%, ya contando estas velitas hacia la baja. Así que conforme a las temporalidades, el tiempo de retroceso se está terminando y el precio muy probablemente intenta hacer otro movimiento hacia la alza. Pero bueno, ya sabemos que están en partes altas y aquí es irte a arriesgar bastante. Ya depende tú de tu modalidad de operar. Si ves que sigue siendo alcista, pues hacia la alza. Recuerda que es lo más lógico en este punto operarlo hacia la alza, ya que los retrocesos son más pequeños que los movimientos que está haciendo Bitcoin intentando alcanzar y superar cada vez el último precio. Aún así, mucho ojo, ya muchas personas están confiadas, ya ha subido durante bastantes días y ojalá siguiera subiendo los 60,000, 70,000, romper el máximo anterior histórico, llegar a los 100,000. Yo quien más que estaría súper feliz de que suceda ese movimiento, pero hay que ser un poco lógicos, hay que tener los pies sobre la tierra y vamos a tener que operar con cuidado. Estos movimientos se pueden seguir operando hacia la alza, pero cada vez con más riesgo, ¿no? Al igual en las criptos. ¿Qué está pasando con las criptos? Bueno, principalmente Bitcoin comenzó a subir, pero las criptos están manteniendo todavía este movimiento como que no quieren, como que quieren. ¿Qué podría estar sucediendo? Muy probablemente las criptos terminen subiendo después de Bitcoin. Es lo que se está observando en estos movimientos que está generando. Podemos ver en el Total 3, bueno, ha habido bastante volatilidad, pero si lo notamos en lo que es el Total 1, ya con la capitalización de Bitcoin y las criptomonedas, este patrón de igual manera sigue siendo alcista. Veamos hasta dónde puede llegar Bitcoin y veamos cuánto más pueden llegar a subir las criptomonedas, que estas son las que han tenido un menor rendimiento. Hablando de unas cuantas, porque podemos hablar por ejemplo de Solana. Ha tenido una gran recuperación, no a nivel histórico, pero sí en los últimos, lo que ha sido del último mes, prácticamente ha tenido un 200% de recuperación. Esto ha sido increíble. Hay unas cuantas criptomonedas que en los últimos 2 meses han tenido más del 100% en recuperación. El ejemplo está en Bitcoin, que actualmente está alcanzando más del 100, aproximadamente un 150% en beneficio. Lo vamos a medir.
Esto lo había checado desde los puntos más bajos, que son, a ver, esto lo podemos ver en el gráfico semanal, que ha sido estos puntos los más bajos. Por ejemplo, un promedio en los $19,000 ya ha tenido un 120-130% de recuperación. Si tomamos en cuenta desde el precio más bajo, pues bueno, aproximadamente un 150% o más en beneficios en los últimos meses. Ya ha subido suficiente las criptomonedas. ¿El precio debería tomar un respiro? Sí. ¿En qué punto? No lo sabemos, y mientras siga subiendo, pues se sigue operando hacia la alza. Al menos eso podría ser en futuros o en gráficos de 1 hora o máximo de 4 horas, ya que si quieres, lo que tú quieres hacer es trade en gráfico diario o en gráfico semanal, tendríamos que esperar un retroceso. Eso es lo que yo estoy esperando para volverlo a operar en gráficos diarios, que es prácticamente en donde yo obtengo mayor beneficio después de los movimientos en retroceso. Ahí es donde le meto mayor cantidad de capital. Recordemos saber también dividir bien nuestra cartera de inversión, saber que lo que es spot y lo que es para mediano o largo plazo lleva un mayor porcentaje de nuestro capital respecto a tu portafolio de inversión. Y en cuanto a futuros, pues es el menor porcentaje, ¿no? Ya debido al alto riesgo que conlleva operar esto. Pero bueno, en gráfico semanal, gráfico diario, lo que es Bitcoin ha subido suficiente. Veamos si llega a meterse ahora en el rango este que estábamos hablando sobre los $41,000, que era nuestra resistencia, que vimos que lo ha roto y lo ha roto con fuerza, ya que ha alcanzado casi los $45,000 después de romper los 41. Veamos si este diciembre, al menos una semana, Bitcoin intenta seguir subiendo o mete un rango en esta zona importante desde los $41,000 hasta los $46,000, ¿ok? Hay que estar atento a estos precios. De todas maneras, lo ideal sería operar en long después de cada retroceso en long, hasta que rompa todos tus stop loss, y bueno, ahí ya sabrás que la tendencia ha cambiado y tienes que operar únicamente la direccionalidad contraria, es decir, bajista. Hasta este punto, bajista nada, hasta que te rompa tus stop loss o hasta que veas que rompa tu soporte. En este caso, el soporte podríamos considerarlo en los $39,000, es decir, si ves que el precio cae inclusive por debajo de los 41, alcanzando los 40, aún así estos movimientos deberían operarse hacia la alza. Una vez rompiendo los $39,000, podríamos confirmar que el precio pues no se va a sostener en ese punto y va a intentar nuevamente alcanzar zonas bajas, desde mi perspectiva, no menores a $33,000, pero bueno, esto ya es una gran especulación. Por ahora seguimos siendo alcistas en ese punto. Qué bueno que está sucediendo en las criptomonedas, podría estarse dando ese movimiento después. Veamos algunas como Solana, que considero que va a seguir subiendo, Litecoin, que de igual manera siguen encontrándose en la parte baja. Esto en gráficos semanales están en buenos precios aún para poder comprar y acumular a largo plazo, es decir, durante los siguientes 6 meses a un año. Considero que hay entradas todavía, inclusive se podrían tomar unos cuantos dólares por debajo de los precios actuales de las criptomonedas, pero bueno, esto ya depende de tu forma de operar. Vuelvo a mencionar, este es un video más centrado en temporalidades a largo plazo, de lo que considero yo es lo que deja mayor rendimiento, simplemente con saber esperar, tener paciencia y bueno, saber que las inversiones son de esta manera, ¿vale? Yo creo que todo está bastante bien, simplemente ir a operar con bastante cautela en futuros, con un pequeño porcentaje, sin apalancarnos y a disfrutar de los movimientos alcistas, saber en qué punto vender, porque por ejemplo, como mencionaba, hay unas que ya han subido bastante, sin embargo, a los siguientes meses tienen más proyección. Hay que saber si tú lo que quieres es operar y ya tener dinero líquido para este diciembre, pues bueno, ya son zonas de venta y a irnos a descansar. En el caso de que tú quieras seguir manteniendo durante los siguientes meses o años, pues bueno, ni siquiera te mires la gráfica, vete a hacer otra cosa. Tu capital considero que todavía está en un buen punto y para nada podrías tener pérdidas. En el caso de Bitcoin, si llegas a entrar por debajo de los $25,000 y en ciertas criptomonedas que están dando entrada aún en gráficos semanales para poder aprovechar. Y bien, así es como lo tenemos en temporalidades a largo, largo plazo podríamos considerar, y en corto plazo, después de los retrocesos, podríamos incorporarnos hacia la alza. En el caso de Bitcoin, podríamos estar esperando un retroceso aproximadamente hasta los $42,000, $42,100, y después de ese punto volver a recuperarse a la zona de volumen, es decir, como mucho intentaría hacer esto, muy probablemente ni siquiera intente alcanzar la media de 53 periodos, con suerte y si la alcanza, para recuperarse en la zona de volumen. Y bueno, la proyección, como te comento, en el gráfico de 4 horas se está acabando el tiempo para que realice ese retroceso, y prácticamente si en las siguientes 12 horas no realiza ese pequeño retroceso que te acabo de comentar, pues bueno, los precios muy probablemente intenten alcanzar o intenten ir por los $45,000. El punto más alto de la zona actual son los $46,000, no ha llegado a un Bitcoin a ese precio, y la zona más baja de la zona de volumen actual son los $41,000, así que ten en cuenta que puede retroceder hasta ese punto,
no significan desplomes, significan simplemente pequeñas zonas de rango o de corrección mínima. De todas maneras, mañana lo vamos a estar revisando, ya que de igual manera se acerca fin de año y pues igual en todos estos días de fiesta prácticamente el precio se mete en rango fácilmente, un rango que podría tener volatilidad desde $4,000 hasta $500. Eso ya no lo sabemos con certeza, pero lo vamos a estar revisando aquí en los siguientes días. Felices inicios de fiesta, nos estamos escuchando, a la próxima.